Bien, pues yo en primer lugar y antes de comenzar me gustaría agradecer a Alberto y a los organizadores y organizadoras de este congreso que nos hayan brindado la oportunidad de estar aquí y de cerrar este ciclo de ponencias, exponiendo nuestras opiniones y vivencias acerca de esta lamentable situación que hemos estado viviendo y que todavía vivimos. Esto me parece especialmente importante, sobre todo de cara a compartir experiencias y puntos de vista entre profesores, estudiantes e investigadores, de cara a construir un marco de acción colectiva frente a las previsibles amenazas que tenga que enfrentar la universidad en un futuro no muy lejano. También quisiera agradecer a los asistentes que se han desplazado hasta aquí para escucharnos y, sobre todo, teniendo en cuenta el calor infernal que hace ahí fuera. Y, sobre todo, quisiera agradecer a los profesores y alumnos que han dedicado todos sus esfuerzos durante este difícil curso para mantener viva esta facultad. Bien, menos de 2 meses después del establecimiento del estado de alarma y el confinamiento domiciliario en todo el territorio nacional, el Diario Público realizó una entrevista a Manuel Castells, que había sido recién nombrado como ministro de Universidades. En dicha entrevista podían leerse declaraciones como la siguiente. Hoy en día, dice Castells, la mayor parte de la interacción entre estudiantes y profesores en la universidad se da en Internet, más que en clase con encuentros presenciales. Habrá entonces que adaptar el modelo a la realidad en lugar de pensar en formas pedagógicas obsoletas que no corresponden a las nuevas condiciones de comunicación. La universidad híbrida, sigue Castells, hecha de digital y presencial, es ya la regla. La aceptación de esa realidad es cuestión de tiempo. Y en ese sentido, insiste, el aprendizaje a la fuerza que hemos tenido que hacer en esta pandemia nos permite un salto adelante en el nuevo modelo pedagógico. Bien, es bien conocido el decisivo papel que Castells ha jugado mediante la difusión de conceptos como sociedad-red o como era de la información en el examen sociológico de lo que el filósofo de la empresa Peter Drucker daría en llamar, con un alcance bastante más restringido del que tiene hoy, sociedad del conocimiento. Y es también notorio que este concepto, el de sociedad del conocimiento, llegaría a ser la punta de lanza del discurso de los defensores y aplicadores del Plan Bolonia, que nunca dejarían de sostener la necesidad de adaptar la universidad a las exigencias de este nuevo modelo social. Por su parte, Castells ha convertido lo que en su día fue un aplaudido y reconocido diagnóstico de nuestra época en una cruzada personal y ahora también en un programa de gobierno. Así se pudo constatar durante la presentación, en este pasado febrero, del proyecto de digitalización para las universidades españolas, Unidigital. En esta presentación, Castells reiteró la necesidad de complementar la presencialidad con las tecnologías digitales, defendiendo el empleo de medios como la grabación de cursos. Y también se refirió a la urgencia de transformar el papel social de las universidades públicas a distancia, haciendo de sus facultades territoriales, cito textualmente, centros de emprendimiento y empleabilidad. Entre tanto, desde el comienzo de la pandemia, hemos sido testigos de una poderosa campaña de publicitación de las virtudes y las bondades de la digitalización de la sociedad, promovida tanto desde el sector mediático como desde el político. El ámbito educativo no solo no ha sido inmune a esta narrativa, sino que, de hecho, ha constituido uno de sus objetivos fundamentales. Por lo que respecta al entorno universitario, además de haberse convertido en el terreno de un debate que hace poco más de un año habría sido inconcebible y que ahora, de la noche a la mañana, se nos quiere presentar como inevitable, comenzamos a presenciar algunas noticias que son francamente alarmantes. Damos 2 ejemplos. En primer lugar, durante el pasado diciembre, la Universidad Carlos III de Madrid presentó el plan HyFlex, que contempla una implantación permanente de la semipresencialidad mediante la adaptación del modelo online de hasta el 30% de la docencia. Como se recoge en una noticia del diario.es, este proyecto contó y cuenta con la férrea oposición tanto de los alumnos, que denuncian el rebajamiento de la calidad docente en el modelo online, como también de la mayoría de profesores, que alertan del previsible despido de buena parte de los docentes con contratos temporales. Esto resulta especialmente relevante si tenemos en cuenta, además de los problemas financieros que atraviesa la Carlos III, el hecho de que casi el 75% de su plantilla está compuesta por contratos temporales. Son también económicos los motivos que se arguyen desde la universidad privada. La Universidad Europea de Madrid promulgó, apenas 4 días antes de la presentación del proyecto Unidigital, el primer ERE de la historia de la universidad española, que se saldó con 150 despidos y 75 bajas voluntarias.
La razón, en palabras del fondo de inversión propietario de esta universidad, es la sustitución de horas de docencia por contenidos de alto valor, como clases grabadas y seminarios web. Una noticia que además es especialmente preocupante si tenemos en cuenta las inercias a las que la universidad pública se ve sometida y cada vez con más fuerza con respecto a la universidad privada. Todo ello contrasta con el mensaje de Castells en la presentación del proyecto de digitalización de universidades, donde afirmaría que la digitalización, lejos de requerir a menos profesorado, exigiría, de hecho, la contratación de más profesionales cualificados. Entonces, con todo esto hay una cuestión que parece bastante clara, y es que la estrategia de digitalización ofrece un marco ideal para intensificar el desvalijamiento de la universidad pública al que llevamos asistiendo desde hace ya varias décadas. Así se reconoce también en el tan comentado y tan poco leído España 2050, donde se apuesta por la implantación de la formación online y semipresencial en universidades y FPs como medio para aplacar los severos retos presupuestarios a los que tendrá que hacer frente, y ya está haciendo frente, la educación en España. En cualquier caso, hay algo que distingue esta nueva ofensiva contra la universidad pública respecto de ofensivas anteriores, y es que, al contrario que en otras reformas que se han abordado bajo la necesidad específica de adaptar el papel de la universidad a las exigencias de la sociedad, la digitalización se nos ofrece ahora como un cambio de paradigma que excede, por mucho, el ámbito educativo, aún más, como un reto inmediato e ineludible que debe implicar al conjunto de la sociedad en todos sus ámbitos. Este velo de legitimidad que se confiere a todo lo que aparece como inevitable comporta un peligro elemental para nosotros, y es que algunos de nuestros compañeros y colegas terminen por creerse. Sea como fuere, lo que aquí nos ocupa no es tanto evaluar en qué medida la digitalización constituye una necesidad social o educativa, sino explorar de qué modo puede operar como vehículo de un proceso mucho más amplio y prolongado en el tiempo, el del desmantelamiento y la mercantilización de la universidad pública. En este sentido, será interesante establecer algunas analogías entre la narrativa desde la cual se está abordando la estrategia de digitalización en el ámbito educativo y aquella que acompañó a la implantación del Plan Bolonia. Esto es así por dos motivos, fundamentalmente. En primer lugar, porque consideramos que ambos procesos se corresponden bajo un mismo programa: la parasitación de la universidad pública por parte de la empresa privada y el discurso neoliberal. En segundo lugar, porque hoy más que nunca, y ante un previsible nuevo ciclo de luchas, resulta imprescindible recuperar la memoria colectiva del movimiento anti-Bolonia, en el que nuestra facultad jugó un papel fundamental. Sin embargo, sería una ingenuidad abordar esta compleja cuestión desde un punto de vista estrictamente economicista. De hecho, y aunque esto no constituye más que una prolongación exacerbada de los fines del Plan Bolonia, la particularidad del proyecto de digitalización en el ámbito educativo consiste, ante todo, en la producción de un determinado tipo de subjetividad. Dicho a las claras, en la construcción del alumno a imagen y semejanza bien del trabajador del conocimiento, bien del emprendedor, que son los nombres que toman, en la neolengua de los pedagogos y los gurús de la sociedad del conocimiento, las figuras antediluvianas del explotado y del explotador. Fue Margaret Thatcher quien dijo aquello de que la economía es el método y que el objetivo es cambiar el alma. Cabe preguntarse, por lo tanto, cuál es el aspecto, cuál es la imagen de ese alma que se quiere producir, renovar y acomodar en base al ethos neoliberal que domina nuestra vida social. Cabe preguntarse también qué papel tiene en ese sentido el horizonte de la digitalización aplicado al plano educativo. No solo en lo que se refiere a la modificación de la universidad en base a los nuevos modelos laborales imperantes, sino también a la regulación, promoción y definición de unos determinados tipos de sociabilidad que favorecen, a su vez, unos determinados modos de trabajar y de vivir. Dos conceptos, por cierto, que para la antropología neoliberal son, por definición, indiscernibles. Es por eso que, sin necesidad de caer en fantasías conspiranoicas, resulta perfectamente asumible entender que bajo la amplia, difusa y entusiasta narrativa de la digitalización se estén promoviendo e incluso romantizando prácticas que no solo exceden en el ámbito laboral, sino que lo confunden obscenamente con la esfera privada. Esto, por supuesto, tiene también su traducción en el ámbito educativo y, de hecho, los estudiantes lo estamos pagando con todas las de la ley. A la hora de referirnos a todos estos temas, pues bueno, será útil referirnos también a algunas cuestiones que ya han tratado mis compañeros Paula y Miguel,
sobre todo al papel de la virtualidad y al de la distribución de los espacios. Respondiendo a la primera de estas preguntas que nos hemos hecho, hay que decir que los estrategas y los promotores de la mercantilización de la universidad pública tienen y han tenido siempre muy claro qué clase de alumno, y por extensión de ciudadano, es el que quieren producir. Podemos encontrar una elocuente prueba de ello en el informe El debate sobre las competencias, coordinado por la ANECA en el año 2009, y en el cual se emprende un análisis cualitativo de la educación superior y del mercado de trabajo en España, bajo el marco de la aplicación definitiva del Plan Bolonia. En el prólogo de este informe, el exministro chileno José Joaquín Brunner comienza preguntándose si está la universidad actual respondiendo, a partir de ahora son todo citas textuales, a las demandas del mercado de trabajo, las necesidades de la economía y los roles que exige el mundo laboral. Asimismo, Brunner subraya la necesidad de interrogarse en qué medidas se está haciendo cargo la universidad de desarrollar las competencias no tradicionales que las empresas reclaman y de fomentar la específica moral de trabajo y los principios moral formativos que los empleadores esperan de los egresados universitarios. Tales principios, dice Brunner, textualmente, son la disciplina, la responsabilidad, el compromiso, la productividad y, este es mi preferido, la disposición a cambiar y, sin embargo, mantener la lealtad con la empresa. A continuación, Brunner se vuelca en una profusa caracterización de lo que él llama las nuevas realidades del trabajo en el capitalismo posmoderno. Destaca, entre otros aspectos, el imperativo de la flexibilidad, la erosión de las tradiciones laborales, la multiplicación de empleos fluidos y cambiantes, la aparición de ocupaciones deslocalizadas y jornadas elásticas, la extensión de las prácticas de subcontratación, la precarización de muchos empleos, la obsolescencia de los conocimientos ligados a las funciones, la evaluación panóptica de los desempeños individuales y la internalización e individuación del éxito y del fracaso. Con todo, Brunner advierte de que los estudios, vuelvo a citar textualmente, se combinarán de muchas y diferentes maneras con el trabajo hasta el punto en que empezará a desaparecer la tajante y tensa brecha que hoy existe entre el mundo de la educación y el mundo laboral. Previendo el riesgo de que las universidades se enroquen en una resistencia al cambio, que provendría, según él, de sus propias tradiciones e intereses corporativos, Brunner recuerda que la universidad contemporánea está forzada a tener en cuenta tanto las nuevas circunstancias del mundo laboral como los efectos que traen consigo los procesos de globalización, la mayor centralidad de los mercados en la coordinación de los sistemas de educación superior y también, por cierto, la revolución de los medios digitales. El documento España 2050 también se hace eco de estas nuevas dinámicas, que solo parecen nuevas porque no dejan de ensanchar hasta puntos insospechados los límites de lo inaceptable, de lo que en verdad son una realidad históricamente asentada en el mundo actual. Así, a la vez que se define la transformación digital como una megatendencia que deberá vehicular un necesario aumento de la productividad de las próximas décadas, esta se contempla también como herramienta fundamental de una ineludible revolución educativa, que no solo servirá, como se ha señalado antes, para reducir el desembolso presupuestario en educación, sino también para estrechar lazos entre el ámbito educativo y el mundo laboral. En España 2050 se hace hincapié en que la generalización de las nuevas tecnologías modificará la forma en la que se aprende, enseña, evalúa y tutela a los alumnos. En este sentido, se enfatiza que la digitalización culminará el tránsito desde una enseñanza basada en contenidos a una enseñanza basada en competencias, priorizando la adquisición de las habilidades sociales, emocionales y creativas exigidas a día de hoy en el mercado. No se trata ya de que los paralelismos con la narrativa del Plan Bolonia sean evidentes. El hecho es que el plan de digitalización del ámbito educativo se presenta de un modo declarado como una herramienta para profundizar en sus objetivos, esto es, desarrollar la universidad pública como una fábrica de esclavos asalariados que respondan a las nuevas necesidades de nuestra sociedad del conocimiento. La cuestión no es que la estrategia de la digitalización se nos presente como algo intrínsecamente perjudicial o maligno, sino que ésta está operando, de facto, como un horizonte en torno al que ordenar un cúmulo de tendencias económicas y sociales que repercutirán indefectiblemente en una precarización de nuestras condiciones de vida y de trabajo y también de nuestros servicios públicos. De hecho, desde España 2050 se contemplan, entre otras, dos llamativas medidas
para el desarrollo de esta revolución educativa en el ámbito universitario y de formación profesional. Por un lado, se menciona la habilitación de nuevas opciones formativas más ágiles, flexibles y específicas que permitan a la población adulta actualizar sus competencias en función de las necesidades cambiantes del mundo laboral. Por otro, el desarrollo de nuevos mecanismos de financiación más allá de los tradicionales asociados a las partidas educativas, que es una forma curiosa y poco disimulada de apostar por el aumento de la participación del sector privado en la universidad pública. En cualquier caso, como habíamos dicho, la economía es solo el método. De lo que se trata es de producir un alma. En otras palabras, el objetivo es disputar la universidad pública como espacio de subjetivación y como terreno de producción de capital humano. En este sentido, la estrategia de digitalización educativa presenta algunos rasgos novedosos, a los que cabe atender con especial atención, y se confirma como marco de colaboración entre las instituciones universitarias y el mercado. Y es que, por cierto, se nos olvida con demasiada frecuencia que la función del Estado no es combatir la avaricia de la propiedad privada, sino hacer que ésta sea socialmente soportable. O lo que es lo mismo, trazar los límites cada vez más flexibles dentro de los cuales ésta puede rapiñar a voluntad. Por lo que refiere a esta cuestión, hay un concepto, repetido hasta la saciedad, al que debemos prestar una especial atención: flexibilidad. La flexibilidad se nos presenta a día de hoy como idea vehicular tanto del acercamiento entre la universidad pública y el mercado laboral como de los fines pedagógicos de la digitalización educativa. Si partimos de que el objetivo declarado de ambos procesos consiste en producir un arquetipo de alumno cuyas facultades intelectuales, prácticas, psicológicas y morales estén amoldadas a las exigencias del futuro mercado laboral, conviene saber qué debemos esperar del futuro mercado laboral. No es casual que desde España 2050 esta cuestión se aborde en íntima relación con el destino a medio plazo de la formación profesional y de las universidades españolas. Se apunta en este documento que, y esto os puedo prometer que es una cita literal, aunque solemos pensar que las formas de empleo tradicionales, por cuenta ajena, indefinido y a tiempo completo, son intrínsecamente mejores a otras formas de empleo, esto no es verdad para todos los casos ni tiene por qué seguir siendo así. Se prevé, por tanto, la proliferación del trabajo autónomo y freelance, que podría contribuir a la flexibilización de las jornadas laborales y a una mayor conciliación entre la vida laboral y personal, pero también reconocen a la erosión de las condiciones laborales y del nivel de bienestar de la ciudadanía. En esta misma línea, se señala que los espacios de trabajo también cambiarán y que el trabajo, entrecomillado, dejará de ser un lugar al que se acude para ser una actividad que se desarrolla también en el hogar, en una casa rural, en el extranjero o en espacios de coworking. Esta gente parece que no se entera que al personal no le da para pagar el alquiler. Pero bueno. Siguiendo con el texto, esto comportará que la frontera que hoy divide la vida personal y la profesional se haga más borrosa y porosa y que la jornada laboral se mezclará con la vida privada, lo cual implicará, en algunos casos, una mayor flexibilidad y, en otros, una mayor carga de trabajo. Hay que señalar que esto afectará, y de hecho está ya afectando, al entorno educativo de un modo inmediato. Cuando se nos señala directa o indirectamente que el espacio no es un aspecto que determina la enseñanza, cuando se nos intenta convencer de que la docencia online no repercute en una rebaja drástica de la calidad docente, cuando se nos obliga a aceptar el hecho de que se nos está expulsando del edificio histórico de nuestra facultad, se está haciendo referencia a un proceso que, de nuevo, excede por mucho el ámbito educativo y se extiende a todas las dimensiones de la vida social. Me refiero a lo que podríamos denominar, de forma provisional y un poco chapucera, como una desfisicalización de la esfera pública. Originalmente, pues, la construcción planificada del espacio público se proyecta atendiendo a las funciones exigidas por la relación física entre los sujetos y dicho espacio. El diseño del territorio, y muy en particular del territorio urbano, se convierte así en una cuidadosa cartografía del poder, que sin embargo deja también espacio a las resistencias, a las resignificaciones y a escenarios de independencia conquistada. La situación a día de hoy se perfila y se está configurando de una manera algo diferente. No nos ha hecho falta una pandemia para constatar hasta qué punto el centro del debate y del activismo políticos se están desplazando cada vez más hacia las redes sociales.
También surgen en estas nuevas formas y espacios de socialización que transforman por completo el uso público de la palabra al implicar la posibilidad del anonimato o que aunan rápidamente, al abolir las limitaciones que impone el contacto directo, a personas con intereses y preocupaciones similares, sustituyendo así, por ejemplo, en algunos casos, el lugar de la tertulia o disminuyendo la importancia de los espacios físicos en la socialización política. Asimismo, la digitalización masiva de contenidos bibliográficos no solo multiplica la cantidad de información disponible, sino que también afecta al papel social de las bibliotecas públicas y las librerías. Algo similar podría decirse acerca de la vigencia de los congresos presenciales y de determinadas formas de divulgación intelectual, teniendo en cuenta el papel de YouTube, recogiendo la expresión de Ernesto Castro, como una imprenta de la oralidad en la que un contenido efímero, como es el habla, adquiere un carácter permanente. Esto por no mencionar la creciente obsolescencia del comercio físico ante la extensión de las compras online o también, por ejemplo, la generalización y vocación de permanencia de las consultas médicas, telefónicas y telemáticas a raíz de la pandemia por el coronavirus. En definitiva, se está tendiendo a disolver la importancia del medio físico en la configuración de las relaciones entre los sujetos y la esfera pública, algo que está también en íntima relación con el paulatino olvido de las funciones a las que responde la especificidad de los espacios físicos y de los usos comunes concretos que estos albergan. Prueba de ello es la existencia en esta misma universidad de un edificio multiusos que, en la medida en que está hecho para servir para todo, está condenado a no servir para nada. Prueba de ello también es que hayamos dado por válido el absurdo ontológico que implica el concepto de semipresencialidad, dado que no se puede estar y no estar a la vez, del mismo modo en que la docencia presencial y la docencia online no son compatibles. Todo esto, claro está, ni empieza con la extensión de Internet y las tecnologías digitales, ni tienen en ella su causa. Pero a nadie se le escapa el papel absolutamente principal que éstas tienen en el impulso de todos estos cambios. En el plano laboral, las implicaciones de este proceso son, por desgracia, muy conocidas para nuestra generación. La tendencia de los mercados al monopolio coexiste con su tendencia a la anarquía, y esta última ha adquirido ahora un nivel propositivo bajo el concepto de descentralización, o como se ha venido llamando en estos últimos años, uberización de la economía. Por medio de la extensión del modelo freelance, que tanto entusiasmo parece provocar a los redactores de España 2050, y que aunque toma su modelo en empresas como Uber o Globo se extiende a cada vez más oficios, ha quedado demostrado que solo el mercado puede permitirse configurar un formato aterritorial de poder. La misma clase que construyó las fábricas que inspiraron el panóptico de Bentham restringe ahora su autoridad a los límites de cada cuerpo. La soledad, destino antropológico del sujeto neoliberal, es ahora también una estrategia de explotación. La disipación de los límites físicos del negocio, la imposibilidad de que los trabajadores establezcan nexos asociativos bajo un mismo centro de trabajo y la imparable disminución de capital constante, siendo así que a menudo el trabajador no necesita más que una mochila o un ordenador para desempeñar su oficio, cancelan la existencia de un espacio que reconquistar, que disputar, que defender o en el que protestar. Cancelan, en definitiva, cualquier marco de acción colectiva. Por lo que refiere a los trabajos del conocimiento, la implantación extensiva de las herramientas virtuales y la telematización del trabajo se presentan como los medios que consolidarán estas tendencias económicas. Todo apunta, por tanto, a que será el medio doméstico el que se consolide como nuevo espacio de trabajo. Abolidas así las fronteras entre el medio laboral y el espacio privado, se sientan las bases para consolidar de jure lo que ya es de facto una vergonzosa realidad, la eliminación de los límites entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. De ello cabrá deducir unas nefastas consecuencias no solo materiales, sino también psicológicas. Al fin y al cabo, todos sabemos que la miseria de la vida devuelve siempre una miseria del espíritu. Las mismas premisas ideológicas que auspician estas transformaciones en marcha se pueden deducir de las narrativas del Plan Bolonia y de la estrategia de digitalización. El mercado se nos ofrece ya no como una tiránica autoridad, sino como el orden mismo de la vida en movimiento. A él hay que plegarse y solo ante él hay que responder, obligados además a entusiasmarnos ante el desvanecimiento de todo lo que creíamos sólido, firme y seguro. El individuo, por otra parte, es presupuesto como un sujeto autosubsistente y autosuficiente, capaz por naturaleza de completarse a sí mismo. Solo así pueden pensar los que defienden la promoción y adopción permanente de la semipresencialidad y la docencia online. Esto es algo a lo que nosotros, más que nadie, debemos prestar una especial atención,
puesto que es indudable que pocos saberes como la filosofía requieren de modo tan insistente un estudio solitario, sosegado y autónomo. Sin embargo, deberíamos recordarnos que, al contrario de lo que se suele pensar, Spinoza no era un señor que leía mucho y pulía lentes, sino alguien que, además de leer mucho y pulir lentes, se reunía con Huygens y con Johann de Witt y se carteaba con Leibniz. Es evidente que el aprendizaje no se circunscribe a los límites de una clase, ya sea telemática o presencial. Pocas facultades pueden presumir tanto como la nuestra de haber hecho de la constante interacción entre estudiantes y profesores un signo de distinción. Toca ahora recuperar ese patrimonio. Con todo, cabe comprender el fenómeno de la digitalización y la amenaza que éste representa para la universidad pública desde la honestidad y el compromiso intelectual, no como una vil conspiración de las élites económicas, sino sencillamente como la asimilación institucional de un proceso económico y social en marcha. Más allá de eso, los fines reales que se pueden esperar de este proceso en el ámbito educativo parecen los mismos de siempre. Modelar la adaptación psicológica, en el sentido más profundo del término, de los estudiantes en función de las exigencias siempre más despiadadas, siempre más perniciosas del mercado laboral. Los pedagogos denominan este propósito como adquisición de competencias. De nuevo, la economía es el método y el objetivo es cambiar el alma. Dicho esto, y para terminar, se hace necesario esbozar un marco de acción colectiva de cara al próximo curso. Este debe comprender no solo la defensa a ultranza de la presencialidad, sino también un esfuerzo conjunto por caracterizar esta situación y dilucidar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. En esta línea debemos apostar, en mi opinión, por dos objetivos fundamentales. En primer lugar, revivir la Facultad de Filosofía como un escenario de incesante discusión colectiva, rehabilitando sus espacios como marco de convivencia entre estudiantes y promoviendo, entre otras cosas, el acercamiento entre el alumnado y el profesorado y la realización de actividades culturales, charlas y congresos. En segundo lugar, luchar por recuperar el bagaje colectivo del movimiento anti-Bolonia desde una perspectiva crítica que pueda ofrecernos nuevos materiales de lucha para situaciones futuras. Esto es especialmente importante si atendemos a la necesidad de conectar ese bagaje con una generación, la nuestra, que al fin y al cabo se ha formado en unas experiencias y unas expectativas diferentes a las de aquella que protagonizó tales luchas. Pero también si tenemos en cuenta el destino político de ciertos discursos que, habiendo tomado el movimiento anti-Bolonia como uno de sus más importantes embriones, terminaron formando parte de un gobierno que parece haberse resignado a reconocer nuestra época como el epílogo histórico del estado del bienestar. Ante el futuro de precariedad y miseria que nos espera, solo nos queda cumplir con el lema de nuestro oficio como filósofos y aspirantes a filósofos. Pensar el mundo que viene debe ser también pensar contra el mundo que viene. Por último, me gustaría dedicar el final de esta ponencia a todos y a todas aquellos que, con sus razones, puedan verse tentados a transigir con una estrategia educativa que ya está en marcha y que aquí hemos intentado definir. Cabe insistir en este sentido en los nefastos efectos que esta puede producir, sobre todo, sobre el personal docente. Lamentablemente, ya hemos sido testigos de algunos ejemplos. Cabe animar también a reflexionar sobre cuáles han sido los resultados de las promesas con las que se engalanó el criminal Plan Bolonia. Y si esto no es suficiente, cabe recordarles una frase que siempre conviene tener en mente. Cuando los grandes de este mundo empiezan a amaros, es porque van a convertiros en carne de cañón. No lo digo yo, lo dice Céline, que por lo menos en esto no se equivocó. Muchas gracias.